Vamos a levantar una oración antes de empezar, ¿qué le parece, hermanos? Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que vamos a dar lectura en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes el control de mi vida, el control de mis emociones, que tomes el control de todo mi ser, Señor. Necesitamos, Padre, en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que tú nos enseñes, Padre, conforme a tu palabra, no palabra de hombres, sino palabra, Señor, que venga del cielo. Habla mi vida primeramente, Señor, para poder compartir con mis hermanos lo que tú hablas a mi corazón. Espíritu Santo, toma el control, toma el dominio, Señor, de este lugar. Toma el dominio, Señor, de cada persona que escucha tu palabra y abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Ya que estamos paraditos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 3. Versículo 28 y versículo 29. Amén. Marcos capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Cuando estudiaba esta mañana esta porción bíblica, hermanos, y analizamos los pecados que son imperdonables delante del Señor, amén. ¿Cómo es que el Señor, siendo un Dios perdonador, muchas veces la Biblia nos dice que Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Si leemos el 28, nos dice que Dios perdona cualquier pecado, cualquier blasfemia que nosotros hagamos, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Si nosotros analizamos, hermanos, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. Muchos dicen, bueno, ustedes creen en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios. Pero este Dios se compone de estas partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Amén. Y cuando nosotros vemos que Dios, en otras, como que le da un poquito más de importancia al Espíritu Santo, ¿no? Dice, toda blasfemia, cualquiera que sea, es perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando Dios nos habla, hermanos, no solamente nos está hablando del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Y si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Dios está aquí. Y por lo tanto, Dios se merece reverencia en todo sitio y en todo lugar. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no es perdonada, sino que es más bien una persona que blasfema contra ello, es reo de juicio eterno. La blasfemia, hermano, el concepto de blasfemia es injuria, palabras, insultos, palabras deshonestas contra el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra blasfemia, injurias. Amén. Insultos. Cuando nosotros vemos hoy en día, hermanos, en el mundo entero, ¿verdad? Yo supongamos, cuando yo vine aquí a España me quedé muy asombrado, ¿verdad? Porque en América casi no se usa estos términos que se usan aquí en España, cuando insultan a Dios de una manera tremenda y libre, ¿no? Todo el mundo, usted dice, escucha cómo la gente insulta a Dios de una manera sin temor y sin temblor delante de Dios. Pero analizando todos estos días, hermano, y viendo
que el mundo está como está. La Biblia dice que la maldad del hombre va a aumentar cada vez más. Cada vez el hombre le va a dar más las espaldas a Dios. Pero yo quiero que notemos algo, hermano. En el Antiguo Testamento nosotros vemos, hermanos, el castigo que tenían los judíos o la gente que luego se incorporaba a los judíos, el castigo de la blasfemia. Y vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 24, y vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 16. Mire el castigo de las personas que blasfemaban en aquellos tiempos. Levítico 24, versículo 10 al 16. Amén. Dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, o sea, una relación mixta, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de un israelita, de un hombre de Israel, o sea, un hombre de Israel, raza pura se puede decir, se comenzaron a pelear y se riñeron en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Tibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y mire lo que dice el 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y a todos los que oyeren, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Amén. Cuando nosotros vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le da una orden a Moisés, ¿verdad? Dice que el hombre comenzó a blasfemar, a insultar, y este hombre lo encontraron blasfemando y fue llevado y puesto en cárcel. No dice el tiempo que estuvo, pero dice que Moisés, lo llevaron ante Moisés hasta que Jehová habló. Y luego que Jehová habló, dijo que este hombre fuera llevado, y la gente que lo vio como testigo, que lo pusieran de frente y fuera apedreado por la blasfemia que estaban lanzando sus labios. Este era el castigo que tenía la persona blasfema en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que en la actualidad, hermano, la blasfemia sigue siendo en muchos países penado? En los países árabes, una persona que es encontrada que blasfema, le puede llevar a tener la pena máxima, que es ser muerto, ¿verdad? Aquí en España también es penada la blasfemia. Si usted levanta falsa injuria, sabe que usted puede denunciar a esa persona y denunciarlo, y le puede venir una multa, un castigo penado, puede ser algo penado. ¿Por qué? Porque existe todavía eso aquí en estos medios. Pero anteriormente era con la muerte. ¿Qué sucede, hermanos? Que este es un pecado tremendo ante los ojos de Dios, la blasfemia. Era el nombre de Dios. Cuando la gente nombraba el nombre de Dios, la gente era castigada. Yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento y vayamos viendo, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 22 al versículo 33, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Amén. Amén. Nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todas y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí se da cuenta? Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió: mucha buena obra os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Si nosotros vemos, hermanos, esa ley todavía estaba vigente en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino a predicar, ¿verdad? Estaba vigente todavía ellos. Y ellos querían apedrear a Jesús porque supuestamente ellos se habían dado, ellos decían que Jesús no era ahí, se hacía pasar por Dios. Y querían apedrearlo, querían matarlo. Porque supuestamente ellos decían que Jesús estaba blasfemando. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos notando ciertos detalles que la Biblia nos va enseñando. Yo quiero que nosotros veamos, hermano, que muchas veces usted cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo dice: bueno, el mundo insulta a Dios. El mundo muchas veces habla mal del Espíritu Santo. Supongamos cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, los primeros días, vino una señora del último piso y dijo esta palabra. Dice: es que yo no sé, ustedes tanto hablan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y yo escucho al Espíritu Santo que hablan de él. Y no le hacía mucha gracia que se hablara del Espíritu Santo. Pero, hermanos, son personas gentiles, como dice la Biblia, que no conocen a Dios, que son personas ignorantes a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Pero lo más escandaloso es, hermanos, que los mayores blasfemos están dentro de la iglesia. Los mayores blasfemios de que la gente que blasfemaba eran del mismo pueblo judío. Y yo quiero, hermano, que nosotros vayamos notando lo que la Biblia nos está enseñando. Jesús era Dios. Y cuando él hablaba en el nombre de Dios porque él conocía a Dios. Y ellos le decían: tú te haces pasar por Dios. Querían apedrearlo a Jesús. Querían matar a Jesús. Sin embargo, dice que Jesús salía por en medio de ellos, porque Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos viendo lo que Marcos nos decía. De cierto os digo que todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres. Todo pecado es perdonado. Y la blasfemia, cualquiera que sea. Pero, hay un contraste donde dice: pero hay un pecado que no se puede perdonar, y es el insulto, es la falta de respeto, es la falta de tenerle reverencia, y es el Espíritu de Dios. Y es aquí donde yo quiero, hermano, entrar en esta mañana, de la irreverencia que muchas veces se le tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabe que como la palabra mismo dice, Espíritu Santo? El Espíritu de Dios es santo. Y el Espíritu de Dios no puede habitar en vasos sucios. La Biblia dice que nosotros somos vasos. Unos son creados para honra y otros para deshonra. Dice la palabra de Dios que Dios es nuestro alfarero, que Él nos forma. Amén. ¿Usted qué clase de instrumento es en la mano de Dios? ¿Es un buen vaso para la honra o un vaso para deshonra? En su vaso, hermano, mora verdaderamente el Espíritu de Dios. Acuérdese del odre, ¿verdad? Dice que el vino era depositado en odres nuevos, el vino se mantenía dentro del odres. Amén. Y cuando el odre era viejo, dice que se echaba el vino y se echaba a perder, porque como era viejo se rompía y no aguantaba el vino. El Espíritu Santo, hermanos, mora en vasos limpios.
Y muchas veces nosotros cometemos pecados de ofender a Dios, y ya no voy a entrar en qué clase de pecado, porque cada ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ha dado libre albedrío, Dios nos ha dado conocimiento en nuestras vidas, y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos redarguye de pecado. Nos dice, tú estás haciendo mal. Pero nosotros muchas veces nos hemos de oído sordo y seguimos haciendo a lo que Dios no le agrada. Amén. Y sabe algo, hermano, esa es una manera también de ignorar al Espíritu Santo. Es una manera como de menospreciar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que se contrista en nuestras vidas. Amén. Amén. Yo quiero que nosotros vayamos viendo en el versículo 29 de Marcos 3. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás, escúcheme, jamás. O sea, es una persona muerta en vida, hermano. Es una persona que ya está juzgada por la palabra de Dios. Que no hay nada que revierta, hermanos. No hay nada que revierta ya el castigo que tiene esa persona en vida. Es tremendo, hermanos. Es tremendo entrar en una situación, hermanos, que tú estés en vida y prácticamente ya te has condenado de por vida. ¿Por qué? Porque has blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Sabe, hermanos, que el Espíritu de Dios es lo más santo que Dios nos ha dado de sí. Dios se desprendió de su Espíritu porque su Hijo Jesús dijo, yo me voy, pero yo no voy a dejarlos solos. Yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él va a estar con vosotros. Él va a estar en medio de vosotros. Él vivirá con vosotros. Él os guiará toda verdad. El Espíritu de Dios, hermano, está en tu vida. Entonces mantengamos esa presencia de Dios. Amén. Miren lo que nos dice en Marcos 3, el versículo 30. Tenemos que entender por qué Jesús dijo estas palabras. Marcos capítulo 3, versículo 30. Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. Cuando, hermano, nosotros leemos Marcos, el libro de Marcos, y nos damos cuenta de lo que nos está enseñando, mire, para tener una mejor idea, vamos a abrir Mateo capítulo 12, versículo 22 al 24. Mateo 12, versículo 22 al 24. Habla de lo mismo, o sea, de las mismas palabras que Jesús dijo de los pecados que son imperdonables. ¿Por qué Jesús dijo esto? Y aquí nos lo explica en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Amén. Cuando Mateo nos expresa esta porción bíblica, Jesús, hermanos, le lanza después cuál es el pecado que es perdonado. Y le dice que el pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos le estaban diciendo a Jesús que echaba a los demonios afuera por medio del diablo. Es terrible, hermano, levantar juicios cuando nosotros no sabemos. Y es tremendo ver, hermano, que la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo, hermano, lanza blasfemias del Espíritu Santo en cualquier momento. ¿Qué dice la Biblia del ser humano? Que tiene que aprender a refrenar su lengua. Porque cuando uno refrena su lengua, ¿qué es? Varón perfecto. Amén. Y la Biblia nos dice, hermano, claramente, que estos fariseos, esta gente metida en el pueblo de Israel, comenzaron a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús le dice claramente, todo pecado es perdonado, toda blasfemia es perdonada, menos la blasfemia del Espíritu Santo.
¿Sabe lo que pasa hoy en día, hermano? Y esto sí que me entristece un montón, me entristece mi alma, hermanos, de ver gente, hermanos, gente cristiana, que cuando ve a una persona ser bautizada en el Espíritu, o una persona que habla en lenguas, o una persona, hermanos, aún que profetiza, cristianos dentro de la iglesia, que conocen la palabra, entre comillas, dicen que eso es del diablo y no es de Dios. ¿Sabe que hace muchos años yo estudié en un seminario bíblico en mi país? Y una noche fue un hombre a predicar, un colombiano. Y cuando él hablaba, hermanos, comenzó a decir que todo lo que hablan en lengua no hablan, eso no es del Espíritu, sino eso es del diablo. Un hombre seminarista, un hombre estudiado en la palabra, decía esas palabras delante de un grupo de gente que estuvimos ahí estudiando de todos los cursos, porque estaban por cursos. Y ¿sabe algo, hermanos? Yo cogí, me levanté y le dije, tú no sabes lo que estás hablando. Cogí media vuelta y me fui. De castigo al seminario me mandaron a ver al representante, a mi pastor. ¿Sí? Y esto pasó, hermanos, porque son personas, hermanos, que no han tenido la experiencia maravillosa de conocer al Espíritu de Dios. Son personas que no han tenido, hermana, ese privilegio de tener esa experiencia espiritual con Dios. Y entran en juicio, hermanos. Entran personas que hablan, conocedoras de la Biblia, comienzan a hablar de que eso es del diablo. Y me da mucha tristeza, hermano, porque hay muchas personas en iglesias, en las redes, cristianos, que automáticamente, hermanos, que Dios tenga misericordia por lo que hablan y por lo que dicen. Amén. Muchas personas, hermanos, cuando ven el mover del Espíritu Santo, se apresuran en hablar. Se apresuran en decir que Dios no habla en estos tiempos. Incluso, hermanos, personas que cuando ven que el Espíritu Santo se mueve en milagros, sanidades, dicen que Dios ya no sana, que ese poder viene por el mal. Es una tristeza, hermano, pero eso mismo que le pasaba a Jesús está pasando en estos tiempos. Y en estos tiempos, hermanos, Dios nos está preparando, hermanos, escúchenme, Dios nos está preparando para ver claramente, hermano, lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué te predico esto, hermano? Porque quiero en esta mañana, en el nombre del Señor, que tu fe no se mueva. Que tu fe permanezca estable, creyendo de que Dios sigue sanando, de que Dios sigue bautizando, de que el Espíritu Santo se sigue moviendo, de que el Espíritu Santo todavía viene al hombre con poder para anunciarle la buena nueva y para darte visión, para darte revelación y decirte de que Dios sigue hablando. Para que abra tus ojos, hermanos, y Dios te dé la sabiduría para entender cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Hoy en día, hermanos, es escandaloso ver lo que el hombre está haciendo. Que dentro de las iglesias, hermano, la iglesia está temblando de miedo. ¿Sabe que muchos hoy en día están temblando de miedo por lo que está pasando en el mundo? Por lo que está pasando con el COVID, por lo que la gente tiene miedo. ¿Cuántos videos a mí cristianos me han mandado hoy en día, hermanos? Tengo una sobrina que me mandó un video hace un tiempito, cuando empezó casi la pandemia. Temblando, llorando de miedo, hermanos, de miedo. ¿Por qué? Porque le habían dicho en ese video, supuestamente, un niño o una niña había hablado de que esa noche iba a venir el espíritu de muerte y todos los que se encontraban fuera de casa iban a morir. Y estaba con miedo diciendo y que cierren todas las endijas de la casa, los huecos, lo tapen, porque por ahí podía entrar el espíritu de muerte a su casa. Y yo me pongo a pensar, hermano, yo digo, bueno, aquí en Europa sí es verdad, aquí usted no ve ningún hueco en la pared, que se puede entrar un espíritu, ¿verdad?
Pero en América, donde nosotros vivimos, hermano, tenemos huecos por todos lados. Y es penoso, hermano, es penoso ver que gente creyente tenga temor a estas cosas. ¿A cuántos de ustedes no le han mandado videos, hermanos? ¿A cuántos de ustedes hoy, hace un tiempo atrás, he escuchado, me mandaron otros videos de que en septiembre, hermanos, en el mes de septiembre, guarden latas de comida porque por el COVID iba a venir hambre a la tierra? ¿A cuántos de ustedes no le llegó ese video? Yo creo que a muchos le llegó. Y muchos cristianos comenzaron a tener miedo, a ponerse angustiados. ¿Sabes por qué te pasa eso, hermano? Porque tu relación íntima con el Espíritu Santo está menguando. Porque no tienes una visión, hermano, fresca, renovada de Dios. De que, mire, hermano, la Biblia dice que aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Amén. La Biblia dice que aunque los cielos se han removido, nuestra esperanza está puesta en Dios. Amén. ¿Cuántos hoy en día no tienen miedo, hermano, por esta vacuna? Que si me la pongo, que si no me la pongo, que si yo me la pongo me van a quitar la voluntad de lo que yo soy. Nadie te puede quitar la voluntad de lo que tú eres, porque Dios te ha dado libre albedrío. Y tú eres el que escoges, hermano, a quién vas a servir hoy. Si es a Dios o si es al diablo. Dios, hermano, nos enseña en su palabra que como iglesia, hermano, tenemos que tener una visión clara de lo que es espiritual. El mundo entero, hermano, está tomando el nombre de Dios en vano. Miren lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. 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 ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Que estas ciertas personas, hermanos, que están lanzando, Jehová me ha dicho, o el Espíritu Santo me ha dicho, o Dios me ha dicho, o Jesús me ha dicho, que guarden comida, que viene hambre, que viene esto, que viene aquello. Dios me ha dicho, y toman el nombre de Dios en vano. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que tomar el nombre de Dios en vano es pecado delante de Dios. Decir que Dios te ha dicho algo cuando Dios no te ha hablado es pecado delante de Dios. Y la iglesia de Cristo, hermano, ha entrado en esa área de blasfemar contra el Espíritu Santo, de decirle a las cosas de Dios que no son de Dios cuando Dios ha hablado, de tomar el nombre de Dios en vano sin miedo, de pensar que Dios es cualquier cosa y Dios es Dios y es santo y se merece reverencia y respeto aquí y en todas partes del mundo. Como iglesia, hermano, nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Hermano, no temas por estos falsos videos. No temas, hermano, por esto que circula en internet, hermanos. ¿Sabe por qué te pasa eso? Porque los escuchas. ¿Sabe por qué te pasa eso? Porque más escuchas lo que te mandan por internet que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios se va a derramar en todo ser humano, en toda carne. Amén. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Que muchos van a sentir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero no todos van a tener al Espíritu de Dios viviendo en su vida. Amén. 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 Son dos cosas diferentes. Joel lo dice claramente, ¿verdad? 2:28, que en los postreros días el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. ¿Qué significa eso? Que un adúltero, un fornicario, un borracho puede sentir la presencia de Dios, pero eso no te garantiza de que Dios vive en tu vida. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nuestra vida? Cuando nosotros vivimos una vida consagrada a Dios. Tú lo sabes y yo lo sé. Si tú vives consagrado para Dios, si tú le quieres agradar a Dios, si tú tienes el anhelo de agradar a Dios. Cuando tú tienes el anhelo de agradar a Dios, hermano, tú automáticamente te alejas del mal. Amén. Automáticamente vas tomando un camino diferente, vas dejando lo que tú sabes que a Dios no le agrada. Lamentablemente hoy en día, hermanos, como les digo, mucha gente toma el nombre de Dios en vano.
Mucha gente, hermano, hoy en día, hermanos, está blasfemando las cosas de Dios. Mucha gente, hermanos, está hablando de las cosas de Dios, tomando el nombre de Dios y diciendo cosas que Dios no ha mandado hablar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día vemos en el mundo entero lo que está pasando? Vemos las circunstancias del mundo. A Jesús le decían que Él sacaba por medio de Belcebú demonios. Hermano, créame que es tremendo. Es tremendo ver hoy en día iglesias enteras, congregaciones enteras, que pierden el tiempo, hermano, juzgando al otro hermano. Pierden el tiempo, hermano, peleándose entre sí. Que yo tengo la verdad, no que tú tienes la mentira. Cuando la verdad es uno solo. Y esa verdad se llama Jesús. Amén. Amén. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, hermano, lo tenemos todo. Amén. Amén. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos algo. Que la gente, hermanos, de Israel mismo, los mismos judíos, comenzaron a ofender a Dios de una manera donde Dios, hermanos, comenzó a desecharlos a cada uno de ellos. Y Dios en su misericordia no los consumió en ese momento, hermanos, porque Dios es amor. Pero en estos tiempos Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos muy prudentes. Dios quiere, hermanos, que la prudencia esté en nuestras vidas. Y que dejemos, hermanos, si tú tienes un pasado donde a tú te han enseñado, hermanos, a no tener reverencia a la palabra de Dios, este es el momento donde tú tienes que tomar un nuevo camino y decirle: Señor, hoy tomo el camino de obedecerte. Hoy tomo el camino, Señor, de agradarte. Hoy tomo el camino, Señor, de vivir solo para ti, de escuchar más a tu palabra y escuchar menos lo que me dice Internet, las mentiras que lanza Internet. Y supuestamente se toman el nombre de Dios, hermano. ¿Cuántos toman ese camino hoy? De obediencia a Dios. Hermano, ya basta. Ya basta de que estemos escuchando cosas que pueden perjudicar nuestra espiritualidad. Ya basta, hermano, de escuchar cosas por internet que lo que nos hacen es confundir más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere, hermano, que su iglesia camine por un camino recto, un camino de santidad, un camino de rectitud, un camino de obediencia, un camino donde Dios quiere que cada uno de nosotros abramos nuestra mente para ver las visiones de lo que Dios nos quiere mostrar. Eso sí, hermanos, cuando Dios te muestre algo, tienes que estar muy seguro de que es Dios el que te habla. Hace muchos años atrás, hermanos, a mí Dios me mostró como 5 revelaciones. Y ¿sabe algo, hermanos? Esas revelaciones yo las interpreté a mi manera. Y yo la interpretaba a mi manera. Y cuando yo la interpretaba, hermanos, yo pensaba que eso era. Incluso le dije a un hermano lo que había hecho. Y yo pensé que era bendición para ese hermano. Y se lo expliqué, se lo conté. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que un día orando, acuerdo tanto, 12 del día, vino el Espíritu Santo sobre mí y me dijo: todo lo que te he mostrado, me dijo el Espíritu Santo, no es lo que tú piensas. La interpretación de todo lo que te muestro es esta. Y comenzó a mostrarme todo lo que Dios me había revelado, hermanos. ¿Qué aprendí en ese día, hermanos? Que muchas veces tú puedes tener un sueño, una visión, una revelación, y tú piensas que lo que tú ves es lo que va a suceder. Que tú piensas lo que Dios te ha dicho es lo que va a pasar. Y muchas veces, hermano, no es lo que tú piensas, es lo que Dios te quiere mostrar, son otras cosas de lo que tú estás viendo. No digo que no sea de Dios. No digo, hermano, que estas personas que han tenido esas revelaciones sean del diablo. No digo eso. Porque es verdad que Dios les pudo haber mostrado algo, pero al final no es lo que ellos pensaban. Ellos lanzaban la profecía como que era lo que Dios quería. Ahora, si ellos dijeron de que en septiembre iba a venir hambre, pues mira, se han equivocado. ¿Saben lo que dicen ahora?
que no, que Dios tiene misericordia y ha cambiado de parecer. Es una pena, hermanos, jugar con el nombre de Dios en vano. Es una pena tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Es una pena, hermano, blasfemar el nombre de Dios. Es una pena blasfemar contra el Espíritu Santo. Una de las cosas que yo aprendí, hermanos, es a tenerle mucha reverencia al Espíritu de Dios. Es lo que a mí me enseñaron, a tenerle reverencia. Y la reverencia, hermano, no significa de que solamente cuando tú vengas a la iglesia guardas respeto a Dios. A Dios se le guarda el respeto en todo lado que tú vayas. Amén. Amén. En el colegio, en tu trabajo, aún, hermano, en tu intimidad. Dios necesita reverencia y respeto. Amén. Amén. Hermanos, necesitamos que Dios comience a sacudir la iglesia de Cristo en el mundo entero. El uno dice, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. El uno piensa que tiene la verdad, el otro piensa que tiene la verdad, pero la verdad es una sola. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo es nuestro libertador. Amén. Cristo, hermano, es nuestro sanador. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Él sigue obrando en nuestras vidas, hermanos. No tengas a un Dios, hermanos, un Dios que ya no se mueve en su iglesia. Él se sigue moviendo. Y yo creo, hermanos, que después de esto va a haber un avivamiento en nuestras vidas. Amén. Amén. Ya no digo en esta ciudad, porque el avivamiento primero viene en nosotros. Y esta ciudad será avivada por medio de nosotros. Amén. ¿Sabe que justamente esta semana, y bueno, hace muchos años vengo escuchando, que en España hubo un avivamiento en los años 80. Tremendo avivamiento, dice. Dice que la gente entraba a las iglesias y el Espíritu Santo solo los tomaba, caían para atrás, eran bautizados en lengua. Hubo endemoniados, eran libres. ¿Qué pasó, hermano, con ese avivamiento de España? No vivamos el pasado, hermano, vivamos del hoy. Hoy es el día que Dios te quiere dar vida. Hoy es el día que Dios te quiere avivar. Hoy es el día donde Dios nos está haciendo un llamado. Que tengamos cuidado con todo lo que veamos, que sepamos hablar y tener referencia en las cosas de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es sagrado. Respetemos esa presencia. Cuando adoremos a Dios, hermanos, céntrate en la adoración. Cuando leamos la palabra de Dios, centrémonos en la palabra de Dios. Guardemos respeto a Dios, hermanos. Muchas veces, es penoso decirlo, estamos en la iglesia y estamos con el móvil mandando mensajes, estamos haciendo cosas cuando no estamos centrados en las cosas de Dios. Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos para Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos separemos para Él, seamos un pueblo separado, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Sabe para qué? Para anunciar la buena nueva de salvación. ¿Cuántos quieren tomar ese camino hoy? Sabe que no es fácil, pero te digo una cosa: cuando tú comienzas a experimentar lo espiritual y lo sobrenatural, te vas a gozar, hermano. Te vas a gozar en su presencia. Y ¿sabe algo, hermano? Nada de lo que está afuera te va a llamar la atención. Ni las fiestas, ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni todas las cosas pecaminosas de este mundo te va a llamar la atención, porque Dios llena todo tu ser. Amén. Y te lo digo yo, hermanos, que vengo dejando un camino muy feo ante los ojos de Dios. Pero hoy me siento, hermano, más que bendecido. Y aunque no tengo grandezas, tengo la felicidad que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo también vivía en discoteca, yo también vivía bebiendo mucho, hermanos. Pero Dios me sacó de eso. Y estoy más que agradecido. Y Dios me libertó. Amén. Y voy a terminar, hermano, con este pasaje bíblico en Hechos, capítulo 17, versículo 30 y versículo 31. Mira lo que Dios nos dice. Aquí está hablando de que cuando Pablo estuvo en Atenas, todos esos países, hablando de la idolatría, ¿verdad? Hablando de que él predicaba y la gente le decía que no era de Dios y cosas por el estilo. Había mucha idolatría. Pero Dios, mire lo que dice.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Dice, pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Amén. Hermano, tú que estás aquí presente, y hermano, tú que me estás viendo por este medio, si tú en algún momento dijiste algo indebido delante de Dios, este es el día para que Dios te perdone. Por tu ignorancia, Dios lo pasa por alto, pero no pasa por alto aquellos que ya conocen la palabra y blasfeman contra el Espíritu Santo. Este es el tiempo, hermano, aceptable, donde Dios quiere levantar nuestras vidas, donde Dios quiere, hermano, que tu mentalidad cambie, donde Dios quiere que tu vida cambie de una manera sobrenatural. Sabe que Dios es espíritu y Dios mora en tu vida, pero tienes que ser un vaso de honra, un vaso, hermano, limpio delante de la presencia de Dios. Yo no me voy a cansar, hermano, de anunciar la buena nueva de Dios y hablarle de santidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo aprendí a tener intimidad con Dios en la santidad de Él. Cuando yo me aparté del pecado, cuando yo me aparté de la inmundicia, cuando comencé a dejar, hermano, de beber, de fumar, de hacer lo incorrecto delante de Dios y vivir para Dios, tener una comunión con su palabra, doblar rodillas, hermanos, y clamar a Dios, es cuando ahí tuve una intimidad con Dios. Ahí es donde ahí comencé a escuchar la voz audible de Dios en mi vida. Es ahí cuando comencé a tener una relación íntima con Dios. Y por eso en esta tarde, hermanos, yo quiero anunciarle a todos ustedes de que Dios quiere tener una relación contigo, pero si tú te alejas del mal. Basta ya el tiempo pasado, basta ya la ignorancia que teníamos antes y empecemos hoy a vivir para Dios. Hermanos, te invito en esta mañana que tú te pongas delante de Dios y le digas: Señor, yo quiero tener una relación contigo. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Amén. Hay que pagar un precio, hermano. Jesús no pagó el precio de nuestra salvación, pero para tener una relación con Dios íntima hay que tener un precio, hay que pagar un precio con Dios, y ese precio se llama oración y búsqueda. Eso se llama obediencia. Amén. Amén. ¿Qué es la obediencia, hermano? La obediencia es dejar todo para tratar de agradar a Dios, dejar todo lo malo, obedecerle a Dios. Y vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Yo sé, hermano, que después de esto, Dios se va a mover en nuestras vidas. Yo sé que después de esto, hermano, Dios va a hacer grandes cosas. Pero este es el tiempo donde Dios nos manda que le busquemos más de su presencia. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú harás en nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, tener una comunión contigo, Señor. Necesitamos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo sea notorio en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para poder discernir, Señor, tu palabra, para poder conocer más de ti. Yo necesito conocerte más, Señor. Yo creo que cada uno de mis hermanos también. Trata con nuestra vida. Trata con cada uno de mis hermanos. Señor, y en esta mañana te pido que tú avives a cada hermano, Padre. Que tú levantes, Señor, su vida y mi vida también, Señor. Del letargo muchas veces que caemos. De ese letargo espiritual, Señor, donde dormimos y no estamos, Señor, como las vírgenes sensatas, Señor, con el aceite, Padre, esperando que venga el esposo. En esta mañana, Señor, te pido que tú bendigas a cada hermano, que tú le levantes, que tú le des, Padre, la victoria en sus vidas y que tu presencia esté sobre ellos de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Amén.